Estimados estudiantes, continuando con la temática que tenemos preparado para el día de hoy, entonces vamos a hablar referente a aspectos que tienen que ver con la investigación y análisis de accidentes e incidentes de trabajo, que se encuentra en la resolución 1401 de 2007. Este material es parte de un material que encontré en una ARP, hoy conocida como ARL, de gran conocimiento a nivel nacional como lo es SURA. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Obviamente es prevenir la incurrencia de nuevos eventos, lo cual conlleva a mejorar la calidad de vida de los trabajadores y la productividad dentro de las empresas. Es obviamente importante tener en cuenta que es obligación del Ministerio de Protección Social unificar las variables para que la investigación de accidentes e incidentes, que más adelante vamos a ver qué es cada uno de estos, ya habíamos trabajado el tema de accidentes de trabajo en clases anteriores. Es importante que el Ministerio de Protección Social unifique estas variables encaminadas a qué se debe hacer en el momento de un accidente o de un incidente, para que sus resultados puedan ser aplicados en el desarrollo de los sistemas de vigilancia epidemiológica y en la recolección y análisis de información. Entonces vamos a recordar el concepto de accidente de trabajo que habíamos trabajado. Artículo 9, decreto ley 1295 del año 1994. Esto suceso repentino que sobrevenga por causa o ocasión, veíamos que se hablaba por causa o consecuencia de sus funciones, o por ocasión, que es cuando su jefe inmediato le indica hacer determinada labor que no sea propia de sus actividades cotidianas y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional y una invalidez o inclusive hasta la muerte. Mientras que por el otro lado, el incidente de trabajo es un suceso que se puede producir en el curso del trabajo o en relación con este, que tuvo el potencial de ser un accidente. Entonces podríamos hablar que un incidente es un cuasi accidente, algo que puede conllevar o pudo conllevar a que se presentara un accidente, pero que no llegó hasta tal situación, en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad o pérdida en los procesos que se está adelantando como consecuencia de la labor de ese trabajador. Entonces vamos a hablar acerca de la investigación de accidente o incidente, proceso sistemático de determinación y ordenación de causas, hechas o situaciones que generaron o favorecieron la ocurrencia del accidente o el incidente, que se realiza con el objeto de prevenir su repetición mediante el control de riesgos que lo produjeron. Entonces, investigar qué es lo que lo que pasó, qué fue lo que lo generó, con el fin de analizar para que no se vuelva a presentar este tipo de, de circunstancia. ¿Listo? Entonces vamos entonces ahora a hablar acerca de unas causas básicas y unas causas inmediatas. Las causas básicas son causas reales que se manifiestan detrás de los síntomas, razones por las cuales ocurren los actos y condiciones inseguras. Factores que a su vez identificados permiten un control administrativo significativo. Las causas básicas ayudan a explicar por qué se cometen actos inseguros y por qué existen condiciones inseguras. Obviamente estas causas básicas van dirigidas o van limitadas o van relacionadas precisamente con factores personales y del trabajo. Y por otro lado tenemos las causas inmediatas, que son circunstancias que presentan justamente antes del contacto, antes de desarrollar una labor. Por lo general son observables o se hacen sentir. Se clasifican en actos de omisión por parte del trabajador o actos inseguros. Entonces, en estas, las causas inmediatas, es importante que tengamos en cuenta que se pueden clasificar por partes en actos de omisión, o sea, algo que deja de hacer o tener en cuenta el trabajador en el momento de hacer su labor o al momento de realizar un acto inseguro. Continuamos hablando ahora de qué es un accidente grave. Este accidente es el que trae como consecuencia situaciones como la amputación o desmembramiento de alguna parte de su cuerpo, fractura de algunos huesos largos, recordemos el fémur, la tibia, el peroné, el húmero, el radio, el cúbito. Así puede generar un trauma craneoencefálico, quemaduras. O sea, vemos que son accidentes que, como su nombre lo dice, generan un
daño significativo en el cuerpo humano del trabajador y obviamente comprometen sus funciones, ¿cierto? Comprometen también sus diversas funciones, pueden ser ya motriz, puede ser auditiva, puede ser visual, de movimiento, entre otras. Esto es entonces lo que denominamos como un accidente grave. ¿Cuáles son las obligaciones de los aportantes? Entiéndase que los aportantes, ¿quiénes son? La empresa. Recuerden que la empresa es el que está obligado a que sus trabajadores estén afiliados a la ARL. Entonces es importante, dentro de esas obligaciones, que la empresa conforme el equipo investigador de que esos accidentes e incidentes, investigar todos los accidentes e incidentes, asimismo, adoptar una metodología de investigación y formato para esta, implementar las medidas y acciones correctivas encaminadas a qué? Pues a evitar o a prevenir este tipo de accidentes e incidentes, proveer los recursos, elementos, bienes y servicios necesarios para implementar las medidas correctivas que resultan de la investigación. Por otro lado, implementar el registro de ese seguimiento que se le está haciendo a esas investigaciones y asimismo, investigaciones solamente, sino a todas las labores que se hacen con el fin de prevenir estos accidentes e incidentes. Por otro lado, remitir a las ARL las investigaciones de los accidentes graves y mortales dentro de los 15 días siguientes. Más adelante vamos a hablar sobre cuál es el plazo para hacer reportes de accidentes. Asimismo, la ARL tiene unas obligaciones también, obviamente de proporcionar asesoría a todos sus afiliados, a todas las empresas afiliadas, y también, en llegado al caso, a las personas, no solamente a las empresas, sino a los trabajadores, desarrollar metodología y suministrarla ¿para qué? Para hacer el proceso de investigación, remitir al Ministerio de Protección Social, de Seguridad y Salud en el Trabajo, los formatos para la aprobación, ¿de qué? Pues de todo lo que se hace con el proceso de investigación, analizar las investigaciones remitidas por los aportantes, profundizar o complementar, capacitar al aportante, ¿cierto? O sea, a las empresas, participar en la investigación cuando se estime necesario, emitir conceptos técnicos, realizar seguimiento a las medidas de control, o sea que lo que se hizo con el fin de prevenir futuros nuevos accidentes o incidentes, pues es importante hacer ese seguimiento. Por otro lado, remitir al Ministerio de Protección y de Seguridad Social el informe semestral sobre los incumplimientos que se estén presentando y asimismo informar a los aportantes sobre el resultado de las investigaciones, resultado de algún tipo de accidente o incidente. Ahora hablemos un poco acerca de la metodología de la investigación de incidente y accidente de trabajo. Es el aportante quien deberá utilizar una metodología que más se ajuste a las necesidades y requerimientos dentro del proceso, pero acorde junto con la normatividad o lo que le está pidiendo también la ARL. Cuando el accidente sea grave o mortal en la investigación, debe participar un profesional con licencia de seguridad de salud del trabajo, lo que antiguamente también le llamábamos, recordemos, licencia de salud ocupacional. El equipo investigador tiene como función, obviamente, la de investigar todos los accidentes e incidentes que se presentaban en una empresa y tiene como miembros el jefe inmediato supervisor del trabajador accidentado y un representante del COPAST. Ahora hablando sobre esa investigación de accidentes e incidentes incurridos a trabajadores no vinculados mediante contrato de trabajo, entonces hablamos de los contratistas. Cuando este es un accidentado por este tipo de contrato, en misión, que lo han enviado, que está como trabajador asociado de un organismo de trabajo o cooperativo, el trabajador o trabajador independiente, la responsabilidad de la investigación no es de la empresa donde está desarrollando laboral, sino de la empresa que se contrató de servicios temporales o que está por medio de ese contratista para que realice la investigación. Esa investigación debe tener un informe y el informe debe tener diferentes puntos. Como primero, relato completo y detallado de los hechos. Las variables y códigos del informe de accidente de trabajo que se encuentra en la resolución 156 del año 2005, donde se establecen también características como la naturaleza de la lesión, donde hablamos de si es una fractura, esguince, entre otros, parte del cuerpo afectada, agente de lesión, tipo de accidente. ¿Listo? Causas del accidente o del incidente y asimismo compromiso de adopción de medidas de intervención. Este es el contenido que debe tener un informe como tal. Ahora vamos a hablar referente a qué pasa cuando ese accidente es mortal.
La ARL, aquí tenemos un pequeño error, remitirá dentro de los 10 días hábiles siguientes a la emisión del concepto junto con la investigación y la copia del informe del accidente de trabajo. ¿A qué? Al Ministerio de Protección Social. ¿Cuáles son los pasos de la investigación y el análisis que se le hace? Hay un primer paso que es la toma de control, que hace referencia a las secciones inmediatas, el registro y la descripción inicial. ¿Pues de qué? Del accidente. Forme un equipo. El equipo y el plan de acción relacionado con ese accidente. Recuerden que ya vimos un equipo por cual está conformado, ¿cierto? Los miembros. Recoja la evidencia a través de observación, información, entrevistas, documentos que sirvan de soporte relacionado con el accidente. Determine y analice las causas, conceptos de análisis de las causas, qué fue lo que conllevó a que se presentara ese accidente. Tomamos posteriormente las acciones, que es el plan de acción y quiénes van a ser los responsables. Reportamos las lecciones aprendidas, porque recuerden que todo se busca un aprendizaje con el fin de que no vuelva a suceder. Y el seguimiento, que es la implementación y efectividad de las acciones que se tomaron con el fin de que volvieran a suceder este tipo de accidentes o incidentes. Hablando de la naturaleza de la lesión, se denomina por sus principales características físicas. Algunos de los ejemplos es amputación, fractura, herida, lumbalgia, quemadura, entre otras. Cuando estas lesiones son múltiples, se debe elegir la lesión más seria que afecta al trabajador. Por ejemplo, se selecciona de preferencia una lesión que implica incapacidad permanente ante una lesión con incapacidad temporal. Cuando las lesiones de diferente naturaleza parecen ser de igual magnitud, se clasifican como lesiones múltiples. Parte del cuerpo afectada. ¿Se acuerdan que dentro del informe hablábamos también de este componente? Entonces se clasifica la parte del cuerpo que resultó directamente afectada por la lesión. Cuando la naturaleza de la lesión o lesiones afecta a varias secciones de una parte principal del cuerpo o diferentes miembros principales del cuerpo, debe utilizarse la categoría partes múltiples, así como lo veíamos en la anterior diapositiva. De acuerdo a las reglas del método, ejemplos, mano, dedos, pies, tronco, cabeza. Pero cuando es de diferentes partes, ya sabemos que lo colocamos en la categoría partes múltiples. El agente de la lesión. Este hace referencia al objeto, sustancia, posición o un movimiento del cuerpo que directamente produjo la lesión. ¿Cuál fue la causa, una de las causas que conllevó a este accidente? El agente, ¿no? Por ejemplo, máquina troqueladora, una escalera, una caja, una sustancia química, una inclinación, fuego, entre otros. Para la elección debe tenerse en cuenta lo siguiente. La lesión es el resultado de un contacto violento entre dos o más objetos que pueden estar fijos en movimiento. Entonces podríamos hablar acá que el agente pudo haber sido, según la imagen que tenemos ahí, la escalera o el tarro de pintura. Es importante analizar muy bien cuál fue el agente o si fueron los dos. Por otro lado, también es importante tener en cuenta que el agente de una lesión puede ser causa como consecuencia de una tensión, desgarramiento producido por un movimiento en el cuerpo. También debido al sobreesfuerzo de levantar, alar, empujar, como lo vemos en la imagen, o fue el producto del accidente de un vehículo. Cuando hablamos ya de tipo de accidente, se designa a este como el suceso que directamente produjo la lesión. Entre estos se encuentran golpeado contra o por, tenemos que decir, contra qué fue golpeado o golpeado por qué. Caída de un nivel superior o a un mismo nivel, ¿cierto? Si fue trabajos en alturas o que se cayó estando al mismo nivel. Cogido en, debajo o entre lo que pasó. O sea, un elemento. Por ejemplo, cogido en, vamos a hacer, por ejemplo, cogido en la bodega o debajo o debajo de la máquina troqueladora, ¿sí? O entre los dientes de la máquina de coser. Sobreesfuerzo por carga tal, contacto con sustancia química, ácido, no sé qué, entre otros. Causas inmediatas, entonces hablamos de unos actos subestándares, que es por omisión del trabajador, y condiciones subestándares. Cuando hablamos de la palabra subestándar, hace referencia a unos aspectos de omisión del trabajador, algo que dejó de hacer el trabajador y que no tuvo en cuenta. Como por ejemplo, en los actos en no uso del equipo de protección personal, trabajar a velocidad insegura o esperar equipo de autorización. En nuestro próximo video vamos a hablar y continuaremos hablando desde las causas inmediatas. ¿Listo? Entonces, en nuestro próximo video continuaremos con la temática propuesta para el día de hoy.